Eduardo Dawison Munguía, un nombre que pocos recordarán, pero sin su apellido, ya que creció bajo el peso de ese apellido, que en El Salvador no es solo historia, sino advertencia, aunque este caso en particular podría haberse convertido en el más oscuro, en el más trágico y el más revelador en la política moderna salvadoreña. En un lugar en Aguachapán, posteriormente llegaron a la frontera de las Chinamas, donde los estaba esperando ya el dispositivo de seguridad. Eduardo Dawison, una de las víctimas, era hijo de Roberto Dawison, fundador del Partido Arena, instituto político que ha gobernado El Salvador desde 1989. Eduardo, hijo del fundador del Partido Arena, el mayor Roberto Dawison, ingresó a la política desde las estructuras juveniles del partido, donde su linaje le abrió puertas y aceleró sus ascensos. Se hizo político por herencia, por el apellido, como su otro hermano, obviamente, Roberto Dawison Jr., que fue dirigente de Arena, diputado y alcalde por este partido también. Eduardo Dawison llegó al Parlamento Centroamericano siguiendo una ruta directa pero constante dentro del partido, donde dirigió la Juventud Republicana Nacionalista hasta su acreditación como diputado regional, un cargo que asumió siendo aún muy joven, tenía apenas 32 años cuando ejercía funciones en el Parlacen. En un periodo activo entre el año 2007 y en el contexto de su liquidación, se dirigía a cumplir una agenda oficial en Guatemala cuando su trayectoria quedó abruptamente truncada. No fue un mandato largo ni alta exposición pública. Su presencia en el organismo regional coincidió con una etapa en la que el Parlacen operaba con mínima relevancia mediática y amplias zonas grises, y acusados muchos de negocios turbios. Ese contexto, sumado a su ascenso temprano y al peso de su apellido dentro del partido, convirtió su figura en parte de una historia que pasó en cuestión de horas de la burocracia política regional a uno de los episodios criminales más oscuros y estremecedores de la región centroamericana. La mañana del 19 de febrero del 2007, una caravana de vehículos salió de San Salvador, diplomáticos, rumbo a la ciudad de Guatemala para una sesión en el Parlacen. En una Land Cruiser viajaban los diputados Eduardo Dawison Munguía, William Pichinte y José Ramón González, junto a su chofer Gerardo Napoleón Ramírez. Cuando se separaron del convoy, fueron emboscados presuntamente por narcos enemigos. Las pesquisas y reportes periodísticos señalaron que en la camioneta llevaban supuestamente 2 maletas con aproximadamente $5 millones en efectivo. Recuerde que las maletas de diplomáticos no las revisan en las fronteras. Y según algunas versiones, también podrían haber llevado 20 kilos de coca. Como parte del ataque era el conflicto de transportar ese tipo de cosas. Esta hipótesis que impulsó la línea de investigación sobre el móvil relacionado, esos fueron los puntos principales que se señalaron. Pero por ser políticos, en primera instancia, las autoridades guatemaltecas no dieron detalles de las primeras hipótesis, pero decían que era un acto posiblemente de narcos, y se vinculaba a los diputados con negocios oscuros, dinero en efectivo y posiblemente un cargamento ilícito. Y de la pista que situó el operativo en manos de una banda de Jalpatagua con apoyo de agentes guatemaltecos corruptos, en efecto se comprobó que el vehículo que había interceptado a los diputados salvadoreños estuvo registrado a nombre de familiares de Jorge el Gordo Paredes, un narco guatemalteco con redes en la zona. Entonces se tenía la línea de investigación que el hecho había sido un caso estrictamente ligado a este tipo de actividades ilícitas, posiblemente un ajuste de cuentas, o también posiblemente pelea por territorio. Aunque en Arena negaron absolutamente cualquier conexión de Eduardo Dawison a los hechos ilícitos y apelaban a que simplemente acompañaba a los demás diputados, de los cuales nadie metía las manos al fuego. Pero tal argumento nunca fue validado por las investigaciones. Peor aún, los presuntos responsables que habían sido capturados también fueron silenciados en prisión, lo que demostraba que aquel caso era completo, de alto calibre, es decir, había fuertes intereses en dicho negocio, que implicó despachar a varios participantes. Realizaron aquel ataque y posterior incendio de la escena, reduciendo todo a cenizas para borrar cualquier evidencia. Aunque hasta la actualidad algunos políticos han dicho que no se conoce la versión completa. Han muerto 3 diputados, uno de ellos hijo del mayor Dawison, fundador del Partido Arena. La semana pasada todas las cosas que se dieron y de alguna manera son momentos de tensión que se han dado que nosotros no quisiéramos ya estar especulando.
jugando, sino que queremos que las investigaciones den paso. Pero aún con muchos otros testigos hay versiones alternativas, pero no dejan de ser oscuras. Por ejemplo, una que asegura el móvil fue una venganza política en la que figuraba el exdiputado Roberto Silva Pereira, que también estaba muy ligado a todo este tipo de negocio, pero las investigaciones no prosperaron mucho. A pesar de todo esto, aunque la versión narcopolicial es la que más pruebas documentales y testimoniales ha acumulado, no todas las piezas terminan de encajar porque tanto en Guatemala como en El Salvador no se investigó a profundidad. Fue que un testigo protegido, conocido con el alias de Freddy, declaró en Guatemala que el entonces exdiputado Silva Pereira fue quien había ordenado aquel ataque contra Eduardo Dawison, a William Pichinte, como venganza personal y política. Una venganza que fue algo que a mí personalmente me ha impactado a mi familia, porque el exdiputado Silva fue señalado por uno de los principales testigos de la Fiscalía guatemalteca como uno de los autores intelectuales de Dawison. Supone que esta acción fue venganza en contra de Arena por votar a favor del retiro del fuero del exdiputado. Y nosotros lo que esperamos como familia es que se haga justicia y que pague por todos los crímenes. Freddy dijo que se había revelado información comprometedora de Silva en El Salvador y a las autoridades y que habían afectado sus intereses, posiblemente de sus negocios ilícitos, pero hasta hoy no se sabe de qué manera. Muchos años más tarde, Silva fue extraditado de Estados Unidos a El Salvador y cumple una condena por todos esos delitos oscuros. Quedó flotando una penumbra que nunca se disipó del todo. Demasiadas versiones, demasiados silencios, mucha corrupción, muchos elementos despachados, tanto de la policía como de los criminales. Se habló de maletas con abundante dinero en efectivo, de cargamentos que no eran papeles diplomáticos, de reuniones que no figuraban en agendas oficiales y de trayectos que se desviaron del camino de la capital guatemalteca. De todo esto, nada fue desmentido con solidez. Peor, se notó un claro encubrimiento de las verdaderas razones de aquel hecho y de todas las evidencias que pudieron recabarse. Tanto en Guatemala como en El Salvador prefirieron el silencio y que el caso fuera perdiendo fuerza. Aquí el punto central es que la investigación es de los guatemaltecos. Esta estructura criminal mandó a callarle la boca a los que sabían más. Entonces eso es lo que vamos a pedir, una explicación y que esto no se detenga y que continúe. Ese es el punto central. No encaja con nada en un simple robo, un asalto o un error fortuito que alguien se equivocó, sino como un mensaje bien calculado. Alguien cruzó una línea que no debía. En ese escenario, la duda más inquietante persiste hasta hoy. Si aquellos diputados no solo representaban al Estado, sino que se movían en los márgenes más oscuros del poder, donde la política se confunde con los negocios turbios, dinero sin origen claro y pactos que, cuando fallan, no se saldan en tribunales, sino con fuego. La ironía es brutal. Creen que su cargo los puede proteger, que su apellido los puede blindar, que su investidura los vuelve intocables, pero no, porque todos estos pactos nunca tienen un final feliz. El crimen no respeta curules, no reconoce inmunidades y no perdona errores. Cuando el negocio se rompe, cuando alguien habla de más o intenta irse por una ruta distinta, la política deja de ser un juego de poder y se convierte en una sentencia. Y entonces queda muy claro, aunque ya es demasiado tarde, que en esa mesa no se negocia el futuro, se firma su propia condena. La vida política de Eduardo Dawison Munguía fue tan breve como inquietante. Un ascenso rápido, silencioso y protegido por un apellido que le abrió las puertas, seguido por un final que nadie quiso explicar del todo. O sea, era mejor guardar silencio. Arena, luego de la tragedia, optó por el camino más cómodo. Total silencio, la victimización superficial y el cierre de filas, evitando cualquier esfuerzo serio por esclarecer qué hacían, con quiénes se reunían y por qué terminaron así esos diputados. No hubo autocrítica ni investigación política interna, solo una narrativa prudente destinada a enterrar todas las preguntas incómodas. Con ello, Arena no protegió su memoria, sino que añadió más sombras al legado del apellido de Dawison, heredado ya de su fundador, ya marcado por la controversia histórica, reforzando la sensación de que en ese apellido, en esas personas, el proyecto político, las verdades incómodas siempre fueron sacrificadas para reservar la apariencia del poder y que siempre hubo cosas oscuras detrás. Pero bueno, saque sus conclusiones, déjenle en los comentarios qué es lo que sabía sobre este tema y muchísimas gracias por apoyar siempre el contenido, por llegar hasta el final. Cuídense mucho, nos vemos, hasta luego.